animado, preparado. ¿Por qué no da un aplauso al Señor? Reconociendo que Él es el único digno de toda la gloria, de toda la honra. A Él es toda la gloria. A Él es el único que hay que darle el aplauso y la gratitud. Agradezco también esta oportunidad de poder estar aquí, de poder compartir lo que Dios ha puesto en el corazón. Y agradezco a nuestros directores por esta oportunidad, este privilegio, que como bien dice la palabra, pues de lo vil y menospreciado escogió Dios, y pues aquí estamos para poder solamente declarar lo que Él es lo que quiere hablar. Yo quiero que me acompañe. Antes de hacer una oración, quisiera que me acompañara y pudiéramos ir al libro de Apocalipsis. A lo mejor como que no se va a animar mucho de entrada al decir Apocalipsis, ¿verdad? Pero vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. ¿Está listo? Ok. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escucha bien esto: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta mañana, el que está tocando la puerta de nuestro corazón, el que está presente en esta mañana y al que hemos venido a buscar, está tocando a la puerta de nuestro corazón para poder tener un tiempo de comunión, un tiempo donde podamos escuchar su palabra. Él tiene el deseo, Él tiene el anhelo de que podamos venir delante de Él y tener una comunión real, una comunión profunda, una relación personal. Él está hoy tocando a tu corazón para que esta mañana podamos despertar a la voz que Él quiere hablarnos en nuestro corazón. Pero también dice: al que venciere. Y yo déjame decirte que esta mañana lo que Dios quiere hacer es que tú y yo podamos ser personas que venzan, que trasciendan, que caminen en un propósito diferente al que tal vez teníamos caminando antes de conocerle a Él. Yo no sé si a ti te da gusto, pero Él es el que está aquí para hablarnos y para tener comunión, para que puedas tú y yo gozarnos y poder conocerle realmente como es Él. Y en esta mañana yo quisiera que alzáramos nuestra voz y oráramos y dijéramos: Señor, yo quiero entrar en esa comunión, yo quiero que tú me hables. Abre tu voz, vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz, queremos hoy tener esa comunión, queremos reconocerte a ti. Dice tu palabra que tú eres el principio y el fin, Señor. Y en esta mañana, Padre, reconocemos que tú estás aquí presente, que tú eres Dios, que tú eres el que habla, porque es la voz tuya la que venimos a escuchar, Señor. Y en esta mañana abrimos nuestro corazón para tener esa comunión contigo en el nombre precioso de Jesús. Dile al que está a tu lado: tú eres un vencedor y tú eres parte de esta generación. Eres un vencedor y eres parte de esta generación que Dios está llamando. Ahora bien, si Jesús está tocando a la puerta y quiere hacer precisamente, ¿por qué está tocando a nuestra puerta? Porque Él quiere hacer una novia que esté preparada, una novia que esté limpia, Él quiere presentar una novia sin mancha. Cuando te vas a casar, yo creo que cada uno pensamos en que una mujer va a ir con un vestido de qué color: blanco, sin mancha, con esa pureza que significa. ¿Cuántas se casarían? ¿Cuántas mujeres se casarían con un vestido negro? Pues no, ¿verdad? O sea, se fue inconcebible. No. Dios, precisamente por eso Jesús está haciendo su obra y está limpiando precisamente a cada uno de nosotros. Quiere limpiarnos, quiere llevarnos a tener esa relación y esa comunión con nosotros. Y hay un principio que yo quisiera desarrollar en esta mañana y establecerlo a través de dos ejemplos de dos hombres que han bendecido, que están en la Escritura y que han bendecido mi vida. Y es un principio que le he llamado como extensión generacional. Es un principio que tú lo puedes leer, que está en la Biblia. Extensión generacional. Este principio funciona de esta manera. ¿Por medio de qué? De padres e hijos. Funciona a través de mentores y aprendices, a través de maestros y alumnos. Es un principio de extender el reino de Dios a través de las generaciones. ¿Qué es una generación?
significa, en el original hebreo significa dor, es una de las palabras, y significa círculo, periodo. Hay otra palabra también que significa generación en el hebreo, que significa, que se dice genea, que se refiere al engendramiento, al nacimiento. Tú puedes leer Génesis 5:1 y dice ahí esa palabra que habla de que las generaciones de Adán. Génesis 10:32 lo puedes leer después, habla de los descendientes de Noé. Este principio, sí, escúchame bien, este principio fue establecido desde la creación al decirle a Adán que llenara y multiplicara la tierra. Lamentablemente el hombre dejó este principio a un lado al momento en que desobedeció a Dios y se multiplicó de una manera que no estaba planeada, no como el Padre, no como el plan original. Por eso para el Padre, escucha bien esta mañana, es vital y es bien importante que tú entendamos este principio de extensión generacional, de extendernos. Tú puedes ver a través de la Biblia y puedes darte cuenta de muchos ejemplos de cómo el enemigo ha buscado destruir este principio. Me viene un ejemplo y si tú puedes leer el libro de Samuel, primer libro de Samuel, dice que el profeta Elí no estorbó a sus hijos. Dice que este hombre agarró y era el sacerdote principal de Dios y no fue una persona, no fue un padre que pudiera enseñar, no fue un padre que pudiera establecerle el orden, los límites a la siguiente generación, y sus hijos hicieron un desastre con el templo, hicieron un desastre con las cosas que Dios estaba establecido. Al punto en que Dios le llama la atención y le dice, por cuanto tú no obedeciste, no le habla a los hijos, le habla al padre, le dice, por cuanto tú no hiciste lo que tú tenías que hacer, voy a quitar todo el legado que tenía del sacerdocio a través de tu familia. Y es por eso es bien importante entender que este principio tenemos que aplicarlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que entenderlo, no solamente como información en la mente, sino como algo que esté en el corazón. Tenemos que convertirnos en padres en algún momento de nuestras vidas y poder transmitir lo que Dios nos habla, lo que Dios hemos recibido de Dios, pero también lo que hemos recibido de otras generaciones que nos han enseñado a nosotros. Escucha bien esto, no hay mayor tragedia en el reino de Dios que si tú caminas con el Señor, tus hijos de sangre y tus hijos en la fe se pierdan en el mundo. Debemos luchar, permanecer y dar el ejemplo como padres para que esto no suceda. Es una tragedia que si tú hoy conoces al Señor, tus generaciones, tu familia, tus hijos, después no conozcan al Señor y se aparten. Tú y yo tenemos que estorbar para que no perdamos esa generacionalidad en las personas, que nuestros hijos puedan verdaderamente apasionarse. Pero para eso se necesita padres apasionados, se necesita encargados de reunión de hogar apasionados por Cristo, se necesita líderes apasionados, padres que estorben a la generación a no volverse al mundo. Gente que tenga la determinación y pueda vivir con plena certeza para predicar, para poner el ejemplo con la vida misma. Esa es la determinación y la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Hay muchas generaciones que vienen. Si tú vienes por primera vez, déjame decirte que no es casualidad que tú estés aquí. Dios te trajo con un propósito de que le conocieras de una manera personal. Como leíamos al principio, Él está tocando a tu puerta del corazón para que le puedas conocer, para que puedas cenar con Él y tener comunión y puedas tener una experiencia real, definitiva, que transforme tu vida en Cristo Jesús. Los veo muy serios, ¿por qué? No se ríen ni nada, pero bueno. Bueno, de hecho, digo un chiste, ¿verdad? Pero bueno. Ahora vamos a ver este principio desde dos puntos. El principio desde el punto de vista como padres, como mentores, como maestros. Pablo está predicando y vean este ejemplo que pone. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 36. Lo tienen en las pantallas, ahí lo podemos leer si tú traes tu Biblia. Hechos capítulo 13, verso 36. Pablo está en su primer viaje misionero, está predicando y dice en su discurso: y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hizo? No le escuché. ¿Cómo lo hizo? Según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción.
David fue un hombre, según la palabra de lo que estamos leyendo, que sirvió a la generación. Dile a tu lado, tú tienes que ser un hombre o una mujer que sirva a esta generación. Díselo, animarlo, dile lo que tiene que ser esa persona. Imagina que estas palabras, escucha bien, que tú estuvieras en el tiempo en el que a lo mejor, ¿cómo se ponen las lápidas? Se pone una inscripción y que pudiera decir tu nombre y que dijera, Pepe fue un hombre que sirvió a su generación. Es más, vamos a hacer una cosa. Puedes repetir este versículo conmigo, pero no digas David, di tu nombre. Lo vamos a hacer a las 3. 1, 2, 3. Y a la verdad, no, pues así con esa fe, otra vez. Y a la verdad, Emanuel, ¿sí? ¿Qué dice? Sirvió al Señor, a su propia generación, según la voluntad de Dios. ¿Lo puedes repetir otra vez con convicción? Y a la verdad, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Ten la plena seguridad que si hoy estás aquí con vida, es que Dios tiene un propósito para ti. Tú estás aquí no porque sea una casualidad. Tú no te estás reuniendo aquí en trigo y miel porque sea casualidad. Es porque Dios te trajo, has formado parte de esta familia y Dios tiene un propósito y tiene el propósito que le sirvas a esta generación. Bueno, qué gozo les da que tiene Dios un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene vida, Dios tiene planes, Dios tiene una intención contigo y es que sirvas a esta generación haciendo su voluntad. Recuerdo las palabras de un buen amigo y un mentor que me decía que no había mayor tragedia que el hombre no pudiera vivir conforme al propósito de Dios en esta tierra. Usted y yo tenemos la obligación, la responsabilidad de poder conocer ese propósito y la única manera que lo podemos hacer, y por eso repito lo que leímos en Apocalipsis 3:20, necesitamos cenar con Él, necesitamos comunión con Él, necesitamos venir delante de Él para poder conocer el propósito por el cual hemos sido formados. Ahora, pero David no solamente descubrió ese propósito al entender que iba a ser el rey de Israel, que tenía que impartir justicia. David pudo descubrir que el corazón de Dios era que pudiera tomar la ciudad de Jerusalén. Entendió que el propósito de Dios era poder tener una comunión, poder adorarle, poder exaltarle con todo el corazón. Entendió que tenía un propósito al poder escribir tantos salmos y poder ser un ejemplo para nosotros, a pesar de las aflicciones, seguir adorando a Dios. De esta manera él estuvo sirviendo a su generación, haciendo el propósito de Dios en su vida. Pero David entendió no solamente que era un propósito personal, no era solamente un propósito para sí mismo. David entendió que había un propósito que cumplir, pero también había un propósito en sus generaciones. Déjame decirte que Dios no nomás te salvó a ti, sino que también al momento que te vio a ti, vio tus generaciones. Yo le agradezco a Dios porque cuando me salvó a mí hace más de 18 años, no solamente vio a Emanuel, Él vio a David, mi hijo, Él vio a Eric y Él vio a sus hijos. Él tiene un propósito para tus generaciones. Él tiene un propósito generacional. Él quiere extender el reino. Y si te salvó a ti, déjame decirte que tu familia, que tus hijos tienen ese mismo legado, ese mismo propósito. Pero tú y yo tenemos que luchar por él. Tú y yo tenemos que ponernos en el lugar que nos corresponde como padres. Y fíjate, en Primera de Crónicas, vamos rápido ahora al Antiguo Testamento. El primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso 5. David se decía, ¿cómo se decía? Él se hablaba a sí mismo, como yo creo que tú mismo te hablas, piensas, meditas y estás reflexionando. Y dice, Salomón, decía David, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por su excelencia, para renombre y honra suya y en todas las tierras. Ahora pues, yo haré los preparativos necesarios. ¿Qué iba a hacer David? Los preparativos necesarios. Escucha bien esto, hizo David grandes preparativos antes de su muerte. David fue entendido. David vio que había un propósito generacional. Y él meditando y dijo,
el propósito que sigue para la casa de Dios, para el pueblo de Dios, para Israel, es grande. Tengo que preparar, tengo que poner el techo para que mi hijo a partir de ese momento pueda crecer, pueda impulsarse, y que el reino no venga hacia abajo, sino que avance, crezca, se extienda. Él tuvo una visión, fue un visionario al entender el propósito de Dios. Y nosotros en este tiempo tenemos la responsabilidad a las nuevas generaciones establecer ese parámetro, esa base para que ellos puedan surgir, avanzar, creer y mantener. Y no solo mantener, sino extender el reino y hacerlo crecer para la gloria de Dios. Esa es nuestra parte, esa es nuestra responsabilidad. Y David la entendió. Y mira, más adelante, en el mismo libro, en el capítulo 28, verso 28, dice que David reunió, te lo voy a comentar rápidamente, si quieres tú apunta la cita. Dice que reunió a los jefes de Israel, a los principales de las tribus, a todos los que servían al rey, y dijo estas palabras el rey a ellos: óiganme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Dios y sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar. Pero Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David habla que él había dispuesto eso en su corazón. David había preparado esto, y Dios le da la instrucción, le dice: tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer su hijo. Déjame hacerte esta pregunta: ¿estás dispuesto a dejar que tus sueños se vean cumplidos en la siguiente generación? ¿Estás dispuesto a aquello que Dios te ha hablado? Tal vez tú no lo obtengas, pero estamos, como decía Hebreos 11, tal vez no lo vieron, tal vez no lo alcanzaron, pero ellos se mantuvieron con la misma fe, como viendo lo invisible, se sostuvieron en esa creencia, y entonces al sostenerse por su fe, ellos ganaron un grande galardón. Tal vez hay sueños que tú no cumplas, pero esos sueños en tu generación, en tus hijos, los vas a ver cumplidos. Tú vas a ver a León, Guanajuato extendiéndose en el reino. Tal vez tú lo veas solamente, tal vez no, pero sí tus generaciones. El reino de Dios se seguirá extendiendo. La cultura judía, y más que la cultura judía, la cultura del reino de Dios entiende este principio. Yo veo a hombres que profesan esa religión judía, y ellos prevén todo para sus hijos, no los dejan al aire. Se han quitado esa mentalidad del mundo que dice: ay, pues que a mí me costó, pues que le cueste a mi hijo, y hay que vea cómo le hace. Lamentablemente en México tenemos luego esa mentalidad: ay, no, pues que le luche, yo puse el negocio, pues él que ponga el suyo. Esa no es una mentalidad correcta. Nosotros tenemos que poner las bases. Y dice en el verso 5, en ese mismo capítulo: y de entre todos mis hijos, sigue hablando David, eligió a mi hijo Salomón. Salomón significa paz, para que se siente en el trono del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo seré para él padre. Asimismo yo confiaré su reino siempre, si se esfuerza. Escucha bien, y esto es para las nuevas generaciones: si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Aquí encontramos un principio más importante. Un padre, un mentor, debe escuchar la voz de Dios para instruir a la siguiente generación, para que puedan cumplir su propósito. Debe estar atento a lo que David estuvo atento, para poder transmitir el mensaje a su generación, para poder enseñarle. Hay empresarios que yo veo que hacen esto con sus hijos. Yo respeto mucho al licenciado Garza, con el que trabajo allá en la empresa, y yo veo que él hace, su hijo tiene 15, 16 años. Ahora no le va a confiar a una persona de 15, 16 años todos los negocios que tiene, pero ha sido sabio y lo ha estado llevando a la empresa, y lo pone en un lugar a trabajar, lo pone en otro lugar a trabajar, para que aprenda el negocio. Y es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que enseñar, darle oportunidad a que las nuevas generaciones aprendan la palabra, aprendan y conozcan, se desarrollen, crezcan y puedan surgir como lo hizo David con Salomón. Yo veo a David que fue un padre, fue un mentor precisamente para Salomón. ¿Qué es un mentor? Es un entrenador personal. Todo el mundo, aunque tú tengas 60 años, todo el mundo debemos de estar bajo autoridad. Todo el mundo necesita una persona que nos entrene, una persona que nos esté coachando. La nueva generación, escuche bien, la nueva generación del pueblo de Dios necesita un mentor.
Necesita a alguien que le guíe, alguien que le pueda estar dando la instrucción de parte de Dios. Y esta nueva generación tiene que estar escuchando. Porque un entrenador, un mentor va a sacar lo mejor de ti y de mí. Necesitamos a alguien que nos esté dirigiendo. Es la forma de poder llegar al éxito en Dios. Tú tienes una persona que está hablando a tu vida. Tienes una persona que te está dirigiendo. Tienes una persona que puedes escuchar y obedecer aquello, porque a veces no nos incomodan que nos digan las cosas cuando son realidad, pero necesitamos a alguien que nos hable las cosas como son, con una perspectiva correcta, con amor, pero con una perspectiva correcta. Yo le agradezco a Dios porque primeramente yo no estaría aquí parado, primeramente por Dios, pero en mi vida agradezco que he tenido varios mentores, he tenido varias personas, padres, poder decirlo de alguna manera, padres espirituales. Recuerdo al principio de conocer al Señor, ciertamente lo que decía Joel es verdad. Yo traía el pelo largo, llegué destrozado por el pecado, destrozado por lo que hice, pero hubo gente que tuvo ese amor, esa misericordia. Me acuerdo mucho como la primera vez que yo asistí a un tiempo de enseñanza de la alabanza con un invitado que hubo, y Dios me habló acerca de lo que yo tocaba, no le estaba honrando, y me acuerdo mucho de ese abrazo que me dio Felipe, porque yo estaba desconsolado porque me di cuenta que lo que hacía estaba deshonrando. Nuestro director me tomó, me abrazó, y yo estaba dolido por lo que había hecho y ofendido a Dios. Él fue un mentor para mí, ha sido un padre para mí. Yo le agradezco, por ejemplo, aquí están Mario y Mari Reyes. La primera vez que yo fui a comer a su casa fue algo que me impactó al ver su matrimonio y ver que se podía tener un matrimonio en Cristo. Y estoy agradecido con esos hombres que me dieron y me han enseñado. Y puedo mencionar más, Gabriel y Claudia, y tantos hombres que han instruido mi vida, que me han enseñado, que me han dirigido en este tiempo, y que agradezco porque si no, yo no sabría dónde estaría. Me tomaron y me ayudaron. Y eso es lo que me enseñaron, y es la manera de poder enseñar a otras generaciones, poder enseñarles a otro. Yo lo hago porque así lo aprendí. No hay, porque encuentro que esa es la manera que Dios ha establecido, porque lo dice su palabra. Y dice en el verso 8, más adelante en este mismo capítulo 28:8, dice: ahora pues delante de todo Israel, congregación del Señor y de nuestro Dios que nos escucha, guardad y observar todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseas la buena tierra y la dejes de herencia a tus hijos después de ustedes perpetuamente. El propósito de Dios es eso. Y David sabía el principio, y ¿qué hizo? Lo transmitió a la generación, lo transmitió al pueblo, y le dijo: tienen que hacer esto, así como yo lo estoy haciendo, así como yo lo estoy haciendo con Salomón. Ustedes tienen que hacerlo con sus hijos, ustedes tienen que hablarlo con ellos y dejar una herencia, dejar una tierra para que sea para ellos por la eternidad. David no se conformó con saber el principio, sino lo enseñó a todos. Y le dio un consejo, 3 consejos que como padres rápidamente, que como padres debemos dar a la nueva generación. Dice en el verso 9, ahí salen los 3 consejos que como padres debemos dar a la nueva generación. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso. Porque el Señor, escucha bien, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate ya y hazla. En otra versión. Reconoce, primeramente, el primer consejo que debemos dar como padres o mentores. Reconoce al Dios de tu padre. Tenemos que enseñarle al Dios que tenemos nosotros. Yo creo que de aquí sacó Salomón ese proverbio que dice que es inspirado: el temor al Señor es el principio de la sabiduría, porque lo aprendió de su papá, porque él vio cómo se desenvolvió su papá en los últimos años, porque era uno de los más pequeños. El respeto y el reconocimiento de Dios es lo que tenemos como primer consejo que tenemos que enseñarles a estas nuevas generaciones. Honrarle con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Pero el mayor ejemplo se lo vamos a dar ¿con qué? Con nuestra vida, con lo que nosotros vivamos día con día. Eso es la manera en que ellos van a poder reconocer a Dios.
Si hay algo que yo trato de enseñarle ahorita a mi hijo mayor es precisamente eso. Cuando me siento, aunque tiene 7 años, yo me siento con él, me pongo a platicar con él y le digo: hijo, lo más importante en tu vida es que conozcas a Dios, que le reconozcas en todos tus caminos. Yo no sé todavía exactamente por dónde Dios te quiera llevar, pero yo declaro sobre tu vida una vida de prosperidad, de bendición, de abundancia en Él. Reconócele siempre. ¿Qué estilo de vida, te podría preguntar, le estás enseñando a tus hijos en este tiempo? ¿Qué es lo que le estás enseñando? ¿Les estás enseñando a reconocer al Dios para que puedan decir: el Dios de mi padre, que ahora es mi Dios? Segundo consejo: sírvele con todo tu corazón y con una mente dispuesta. ¿Cómo? Con todo el corazón y con una mente dispuesta. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: ten una mente dispuesta. No te me duermas. Ten una mente dispuesta. Y la mejor manera de enseñar a servir a la generación, como le decía, es esa: que nos vean sirviendo, que nos vean trabajando. Jóvenes que estuvieron en el highlight, ustedes vieron a una generación sirviéndoles, trabajando, lavando platos, viniendo a darles de comer. Esa generación está sirviendo para que la siguiente generación crezca, surja y pueda conquistar la tierra. ¿No le puedes dar un aplauso a Dios? Porque hay una generación, porque Trigo y Miel es una congregación que sé que está entendida en este principio, que por eso hemos venido a servir, que por eso venimos y damos y nos esforzamos. Y he aprendido algo muy sencillo. Primeramente tenemos que enseñarles cómo hacerlo a la nueva generación. Después lo hacemos juntos. Y por último, nosotros vemos cómo lo hace. Primeramente les decimos cómo, luego juntos y después ustedes lo hacen. Y eso es una manera práctica. Lo puedes aplicar en todo en tu vida, en tu trabajo, en la congregación, en donde sea, en tu familia. Tercer consejo que hay que darle como padres a esta generación: busca a Dios y le hallarás. Primeramente quiero establecer que no es lo mismo, es reconócelo en todos tus caminos, respeta a Dios, ten entendimiento que su presencia está en todos lados. Pero este principio habla de buscar y hallar, habla de intimidad. Otra vez lo que leíamos al principio: busca una comunión con Dios, búscale y le vas a hallar. Busca esos tiempos con Dios y vas a encontrarte con Él. Y vas a empezar a experimentar y vas a empezar a tener dirección, vas a empezar a escuchar su voz. Me acuerdo cuando Elí empieza a instruir a Samuel y el Samuel no sabía qué decir y Samuel no entendía, y entonces escuchaba la voz de Dios y se iba con su autoridad, iba con su mentor y decía: pues ¿para qué me has hablado? Y le decía: yo no te hablé. No, pues sí, es que yo escuché que me hablaste. Y decía: no, pues vete a dormir, yo aquí estoy tranquilo, durmiendo bien a gusto, aunque mis hijos se estén perdiendo. Y entonces otra vez se iba Samuel y otra vez Dios le hablaba y: Señor, pues ¿qué me dijiste? Que yo no te hablé. Y entonces Samuel, Elí, entendió que era Dios el que le hablaba y le enseñó: esa es la voz de Dios y tienes que aprender a escucharla. Pero para Samuel hubo un mentor. ¿Cuántos quieren ser mentores? Tal vez algunos ahorita están en el proceso de enseñar, a otros estamos en el proceso de aprender. Pero necesitamos esos mentores, necesitamos los que estamos de mentores o los que estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Entonces, estos 3 principios los resumo rápidamente. Primero, reconocer a Dios, al Dios de tu Padre. Segundo consejo: servirle con todo el corazón y con una mente dispuesta, una mente renovada, con la mente de Cristo. Y tercer principio: busca a Dios y le hallarás. Y este primer principio de extensión generacional quisiera resumirlo de esta manera. Salomón debió haber sido o debió ser una persona muy agradecida con su padre, porque el legado que le dejó David fue el siguiente: una nación unificada, una fuerza militar, una potencia militar que vencía a cualquier enemigo. La extensión de Israel, cuando David toma el trono, toma el gobierno, eran de 15,500 kilómetros cuadrados. Cuando David es rey y termina su reinado, eran más de 150,000 kilómetros cuadrados. 10 veces el reino lo extendió. Y eso fue la plataforma que David, a través de Dios, le pudo dejar a su hijo.
Yo creo que las nuevas generaciones deben entender y ser agradecidas con la plataforma que la generación de mentores está dejando. Porque es una plataforma, todo lo que usted ve aquí es una plataforma para las nuevas generaciones. Todo lo que se hace, todo aquello que usted está viendo aquí, toda la gente, cada silla, todo lo que está aquí es un legado para las nuevas generaciones, para que nuestros hijos puedan crecer y sigan extendiendo el reino de Dios. Pero hay que enseñarle a esa generación a ser agradecidas. Lamentablemente en el mundo hay una mala enseñanza que las nuevas generaciones son ingratas. Buscan arrebatarle a los padres, buscan quitarles para ellos sobresalir. Pero eso no es la cultura del reino, eso no es la cultura de Dios. En la cultura del reino está establecido un principio muy importante, que es una llave, que es la honra y la humildad. Hay que tener honra, humildad y respetar a las generaciones también que nos han antecedido a nosotros. Hay jóvenes que yo he visto que han entendido ese principio, que lo han desarrollado, y yo me acuerdo que platicaba con una de ellas y había un gozo en mi corazón porque me platicaba lo que Dios había hecho a través de los jóvenes que está ministrando, y lo que habían ido a un lugar y habían predicado y habían hecho la obra de Dios. Y cuando ella estaba hablando, yo no pude contener, y fue algo que me dio tanto gozo, y se me salieron las lágrimas al poder ver lo que Dios estaba haciendo en su vida, lo que Dios estaba haciendo en estos jovencitos. Y eso es lo que tenemos que estar esperando, que las nuevas generaciones surjan para conquistar lo que Dios tiene para esta generación. Ahora quisiera cerrar en estos últimos minutos y hablarle a esta nueva generación. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Uy, nomás está Pipe. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Su líder, y por eso él gritó más, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en el highlight? Uy, ya nada más quedan 3. Qué avivados. ¿Cuántos estuvieron en el highlight? Ok. ¿Cuántos estuvieron en Ya Despega? Déjenme decirle, muchachos, esto. Ustedes están recibiendo una plataforma de una generación para que el reino de Dios se siga extendiendo. Una generación que ha pagado un precio bastante grande y que lo seguirá pagando. Pero tienen que aprovechar esa plataforma, eso que Dios ya ha dado, para que ustedes lo sigan extendiendo y sigan avanzando en el reino de Dios. Pero ahora, los demás no nos agüitemos, porque miren, yo una vez estaba en un congreso, era aquí desde luego, y alguien dijo, no me acuerdo, ya ni quiero mencionar el nombre, pero alguien dijo, estaba soltero todavía, y dijo, pasen todos los jóvenes. Y ya me iba yo a arrancar, y dije, no, pues estoy joven, estoy casado, tengo 25 años, pero yo me siento joven, ¿verdad? Y pasé, ya iba casi corriendo, pasen todos los jóvenes, vamos a orar por ellos, pero solo los de 12 a 24 años. Dice, porque Dios va a hacer esto en esta generación. Y yo dije, pues ya me quedé fuera, ya me hizo a un lado el Señor. Y dije, pues ya tengo, pero ¿por qué es pecado tener 25, Señor? ¿Por qué? Yo dije, pues ya, jóvenes, vean bien a los jóvenes mayores, a los vencedores. Ellos tienen experiencia en muchas cosas. Hónrenlos, son mayores que ustedes, sean como hermanos mayores. No los de los rocos, que los vencerrocos, no les digan así. Porque sabemos que les dicen así. Aunque yo ya no estoy encargado ni mucho menos, pero los sigo amando. Pero ¿a qué voy con todo esto? Escucha bien, trigo y miel. Si tú estás hoy aquí, tú eres parte de esa nueva generación. Si tú tienes 1 año, 2 años, 5 años de cristiano y estás aquí, Dios tiene planes para ti. No hay edad, porque dice la palabra en Joel 2:28, porque yo derramaré un espíritu sobre toda carne, sobre hijos, sobre padres, sobre ancianos, sobre jóvenes. Sobre todo el que quiera tener una comunión y entrar con Dios y comer con Él y cenar con Él. Por eso dice, al que venciere será dada la corona de la vida. Tú tienes un propósito, una corona de vida. Tienes que vencer y eres parte de esta generación. Así que no tengas temor y decir, no, pues ya Dios me sacó. No,
Podrás tener 80 años. Caleb dijo, Señor, aún tengo 80 años, pero puedo conquistar ese monte. Sigo teniendo la determinación, la fuerza, porque mi fuerza no depende de mi fuerza humana, depende de ti, porque tú eres mi fortaleza. Así que no importa la edad que tengas, tú eres parte de esta nueva generación y estás incluido en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. 4 consejos rapidísimos, porque ya me queda muy poco tiempo, que quisiera dejar a esta nueva generación, y es decir, a todos los que estamos aquí. Pablo, hablando en su última carta, rápidamente lo leo, está en la última carta que escribió Pablo, fue precisamente a su hijo, aquel que mentoreó, a Timoteo. Estaba en la cárcel, estaba a punto de morir, estaba con llagas de todo aquello que él pudo estar sufriendo durante todos los años de persecución. Él estuvo ahí y lo último que quiso hacer, porque entendía el principio de extensión generacional, fue dejarle un legado a su hijo en la fe. El original, cuando le dice hijo en la fe, es el original de un hijo en la sangre. Lo adoptó, lo hizo suyo, era su hijo. Y el primer consejo para esta generación, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 7. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivar significa mantener el fuego vivo. Este es el tiempo que, si Dios te ha impactado como nueva generación, a ustedes jóvenes, si Dios nos ha estado impactando en este tiempo, hay que mantener el fuego, hay que mantener la comunión, hay que mantener la relación. Si tú tienes poco tiempo en el Señor, la clave para permanecer es avivar el fuego, orar, buscar su presencia, tener relación con Él. Y van a pasar 3 cosas al avivar el fuego. Cuando tú avivas el fuego, vendrá el Espíritu Santo para que tengas poder para hacer la obra de Dios, para que tengas el poder para predicar, para que tengas el poder para vencer toda artimaña que el diablo quiera hacer en contra de ti y de tu familia. Cuando tú avivas el fuego, sucede otra cosa importante. Hay amor en tu corazón para conocerle, para agradarle y para darle a conocer a otros. Cuando avivas el fuego, vendrá el Espíritu de Dios en tu vida y te ayudará a tener dominio propio ante las circunstancias, para vencer las tentaciones, para vencer el enojo, la ira, lo que estés pasando, el sufrimiento, para que no haya obstáculos, para que tú puedas caminar de una manera disciplinada, sin cobardía, sin confusión. Eso produce el avivamiento en el fuego, pero se produce que lo que Dios ha depositado en ti, Dios deposita un fuego cada domingo, cada martes, pero ese fuego no se puede mantener en cada reunión solamente, sino hay que buscar a Dios en nuestra casa, hay que buscar una relación personal con Él, hay que conocerle cara a cara, y esa es la clave para tener un vivo fuego en nuestro corazón. Segundo consejo, verso 8 de esta misma carta. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Déjame, darte la versión del Chilango Habla Hoy, que es muy conocida en esta congregación. Dice, no te avergüences. Esa versión del Chilango Habla Hoy dice, no te rajes, no le saques, no te agüites, no te le rajes al Señor. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, y eso es lo que Dios nos dice a ti como generación. No se me rajen, no te rajes al propósito de Dios, no te avergüences. Camina con convicción, sigue, aviva el fuego y no tengas cobardía. Camina con convicción y toma decisiones siempre en relación a tu relación con Dios, en relación a esa comunión. No hay que rajarnos, no se rajen, jóvenes. Mi esposa y yo decíamos bromeando mientras estábamos lavando los platos el viernes, ¿qué fue la graduación? El lunes en la noche. Las graduaciones son los viernes, ¿no? Bueno, le hicimos el lunes, qué bien. Pero le decíamos algo en broma. Estos muchachos, si los vemos que se van al mundo, vamos a ir por ellos de las greñas y los vamos a traer para que no se rajen. Es broma, no los vamos a traer de las greñas, los vamos a traer con amor.
Pero no se rajen, jóvenes, porque Dios depositó algo, pero hay alguien que no va a estar conforme con que les hayan depositado eso. Y ese es el enemigo, pero el enemigo está vencido. Y si tú avivas el fuego y el poder de Dios, tú ya venciste, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Pisa al enemigo, no le dejes oportunidad. Aviva el fuego, no te avergüences. Ahora le dice, no te avergüences del Señor Jesucristo, pero también le dice, ni de mí. Pablo no solamente le está diciendo del Señor, sino de su mentor. Nuevas generaciones, no menosprecien a los mentores, no menosprecien a los padres espirituales, no menosprecien y los hagan, no se avergüencen de lo que ellos han trabajado y han forjado por ustedes, no lo hagan. Jesús dijo algo muy cierto y quiero entender y quiero explicar bien este contexto. Jesús dijo, el siervo no será nunca mayor que su maestro, que su Señor. Pero lo dijo de esta manera, no en una cuestión de logro, en una cuestión de honra. Tú puedes ver a Elías, es un ejemplo que te quiero dar. Tú puedes ver a Elías, él hizo muchas cosas para el Señor. Él se atrevió a desafiar un reino entero cuando había pocos que se levantaban en el nombre del Señor. Él tuvo la valentía, él tuvo la osadía, él hizo caso a la voluntad de Dios y se atrevió a enfrentar y Dios lo respaldó. Después surge Eliseo, que fue aquel que él le enseñó. Y cuando estaba a punto de irse, Elías le dijo, quiero una doble porción. Y no está mal lo que pidió Eliseo. Y le dijo, bueno, cosa difícil has pedido, que Dios te la conceda, porque Él es el único. Y Eliseo tomó la unción doble, una doble porción de la unción de Elías. Hizo el doble de milagros, conquistó y avanzó y no tuvo temor tampoco. Pero hasta el día de hoy, siempre reconoceremos que Elías es el maestro de Eliseo. Y eso siempre va a existir. Generaciones tenemos que aprender a honrar a los que nos presiden, aquellos que nos enseñaron la palabra. Siempre debemos de honrarles. Tal vez logres mayores cosas que esa generación, pero la honra y la humildad nunca la debes de perder. Camina con una perspectiva correcta. Dale un aplauso a Él que recibe toda la gloria. Me quedan 2 minutos y en 2 minutos damos los siguientes 2 consejos. Y oramos y se acabó el asunto. Tercer consejo, capítulo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, otra vez le dice Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído, escucha bien, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplica lo que has aprendido de tus mentores. Generación, estamos hablando de la nueva generación y no más le estoy hablando a los jóvenes, estamos hablando de todos los que estamos aquí. Hay que multiplicarnos correctamente. Aquello que nos han enseñado nuestros padres espirituales, hay que multiplicarlo, hay que extenderlo. Y eso es lo que estaba diciendo. Extiende el reino de Dios, multiplícate en otros. Y por último, verso 22 de ese mismo capítulo. Cuarto consejo. Huye también de las pasiones juveniles. No sé si me puedan ayudar ahí con el teclado. Por favor, ahí está mi amigo Alex. Gracias. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que, escucha bien, los de corazón limpio invocan al Señor. Si entendemos bien lo que está diciendo pasiones juveniles, no solamente se refiere a la cuestión de la fornicación. Pasiones juveniles podríamos llamarle también pasiones inmaduras. No se trata solamente, y que hay que huir de los mortíferos deseos sexuales ilícitos como la pornografía, la fornicación, la masturbación, todo eso, el adulterio, aquellos que ya están casados. Pero también habla de las lujurias como el orgullo, los deseos de riqueza a costa de los demás, el transar, el deseo de poder por el simple poder, el espíritu de crítica y de soberbia. Pablo le está diciendo, huye de esas cosas, huye de la inmadurez, busca la palabra, llénate de Él. Y tienes que aprender a caminar con amor, con fe, con justicia, con paz en tu vida, con un corazón limpio. Por eso dice la palabra,
sobre toda cosa guarda tu corazón. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: guarda tu corazón. No te envanezcas por la obra que Dios puede hacer en tu vida. No te envanezcas si tienes más logros que la antigua generación, porque todo logro que Dios da es por Él. No es por lo que tú y yo podamos hacer, es por su gracia, es por su misericordia. Y por eso da este consejo. Podríamos llamarlo: no pierdas el piso. No te subas a un ladrillo. Mantente en la perspectiva. Y por eso dice: sigue la justicia, la fe en Jesucristo, el amor por Jesucristo. Él es la justicia y Él es la paz. Para cerrar lo que te comento en esta mañana, el mayor ejemplo de esto fue Jesús. Este principio de extensión generacional, Él lo escuchó del Padre. Él sabía la obra y Él dijo: yo hago lo que mi Padre me dice que yo haga. Él vino a la tierra y entonces escogió 12 hombres guiados, oró antes y multiplicó ese mensaje, una nueva generación. Y esos 12 hombres se multiplicaron en 120, en 3000, en 4000. Y hoy tú y yo estamos aquí porque ese mensaje se multiplicó. Juan 15:8-10 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Nueva generación, hay que llevar mucho fruto. Y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Padre envió al Hijo y entonces tú y yo tenemos esa misma responsabilidad de hacer lo que Jesús hizo. Esta mañana quiero hacer 2 oraciones. Y la primera, quiero invitar a todos aquellos que nos visitan esta mañana por primera vez. Déjame decirte una vez más que Dios no te trajo aquí por casualidad. Tal vez tú no alzaste la mano, tal vez tú no te paraste hace rato, pero quiero invitarte. ¿Quién me puede alzar su mano que esté aquí por primera vez? Gracias, ve su mano, ve su mano, ve tu mano. Déjame decirte, familia, varones, mujeres que están aquí, Dios los invitó a este lugar. Sí usó una persona, pero fue Dios el que te invitó. La persona que te invitó es porque te ama. Hace casi 18 años o más, 18, yo no recuerdo, varón, yo pude conocer que podía tener una relación con Jesús. Y lo que hoy quiero invitarle a hacer es que pueda tener esa relación, como le dije al principio a cada uno de ustedes, a pasar con Él, a tener comunión con Él, porque Dios tiene un propósito. No sé qué edad tenga usted que viene por primera vez, pero déjeme decirle que Dios tiene un plan, un propósito, y Él quiere sacarlo de esas tinieblas que tal vez esté viviendo, esas situaciones difíciles, y llevarlo a una luz admirable. No le estoy diciendo que sus problemas se van a acabar, no le estoy diciendo que ya no va a enfrentar cosas difíciles, no, pero va a tener la certeza que en cada paso que usted dé en su vida, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo estará en su vida. Yo le quiero invitar que sea valiente. Dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo quisiera invitarle a que pudiera venir aquí y fuera valiente. Yo hace 18 años lo hice y mi vida fue cambiada por Él. Me agarré de Él y Él lo cambió. Si gustan pasar, pasen por favor. Yo les quiero hacer esa invitación cordial. Vamos a hacer una oración en la que usted pueda, gracias a Dios, sea valiente. Sea valiente. Es Dios el que le está hablando, es Dios el que le está llamando. No es su nombre, no es nadie más, es Dios. Bienvenida. Hay más, pasen por favor, están allá, pasen. Es una decisión que ustedes pueden tomar, que hoy pueden enfrentar y decir: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero tener esa comunión y esa paz contigo. Aquí viene una familia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si gustan pasar para acá.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Raúl, háblame. ¿Qué edad tienes? 13 años. Lo único que quiero invitarles, dice la Biblia, que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Y yo recibí esta gracia. Un día pude conocer a Jesús. Lo único que quiero es que usted pueda hacer esa oración conociéndolo a Él. Si gusta cerrar sus ojos, no por alguna cosa mística ni mucho menos, sino para que no le dé pena, a lo mejor no se distraiga. Yo le voy a pedir que repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo puedo reconocer que tú tienes un plan, un propósito para mi vida. Te pido perdón por todo pecado que he cometido hasta el día de hoy, por toda ofensa que he hecho. Pero hoy yo entiendo que tú eres grande en misericordia y que hoy puedo aceptarte y te doy la bienvenida a mi corazón. Señor Jesús, yo renuncio a todo pecado, a toda obra del diablo, a toda maldad, a toda cosa equivocada que he hecho hasta hoy. Y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Es una oración muy sencilla. Usted, si quiere repetirla en su casa con sus propias palabras, leyendo su Biblia, lo puede volver a hacer. Dice la Biblia que todos hemos pecado, pero hay gracia y misericordia. Van a estar orando por usted, las personas que están delante de usted. Deje que oren y que el Espíritu Santo sea el que le toque. Ahora yo quisiera que pudiéramos orar mientras por ellos, en los que están aquí. Yo no sé si sea alguien que tú conoces, algún amigo, alguna amiga, pero podamos orar como si... Presencia en mí.